que con una cierta probabilidad, usualmente el 95%, contiene la verdadera diferencia entre las medias de dos poblaciones. Este intervalo se calcula a partir de muestras independientes tomadas de cada población. O en otras palabras, no hay relación entre las observaciones de una muestra y las de otra. Sus objetivos son comparar dos grupos o tratamientos. Buscan determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos. Por ejemplo, comparar la efectividad de dos medicamentos, dos métodos, dos enseñanzas, etc. Calcular el margen de error. Indica la incertidumbre asociada a la estimación de la diferencia de medias. Un margen de error pequeño indica una estimación más precisa. Determinar si la diferencia es estadísticamente significativa. Esto implica verificar si la diferencia observada entre las medias de las muestras es lo suficientemente grande como para concluir que existe una diferencia real entre las medias de las poblaciones, o si la diferencia se debe simplemente al azar, error muestral. Por ejemplo, la muestra 1 media x1 igual a 60, la desviación estándar S1 igual a 6, tamaño de la muestra N1 igual a 20. Muestra 2, media x2 igual a 55, desviación estándar S2 igual a 5, tamaño de la muestra N2 igual a 20. Se utiliza un valor de t igual a 2.093 que corresponde a un nivel de confianza del 95% con grados de libertad apropiados para calcular a partir de los tamaños, o sea, tamaños muestrales y las varianzas. El valor de t proviene de la distribución de t-student, usada porque se desconocen las desviaciones estándar poblacionales. El error estándar estima la variabilidad de la diferencia entre las medias muestrales y su fórmula es la siguiente, la que les estoy mostrando en estos momentos. Intervalos de confianza para diferencias entre proporciones. Un intervalo de confianza para la diferencia entre dos proporciones estima el rango dentro del cual se espera que se encuentre la verdadera diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Este estimado se basa en datos obtenidos de muestras independientes de cada población, es decir, no hay relación entre las muestras. Por ejemplo, comparar las referencias por un producto entre hombres y mujeres, donde la muestra de hombres es independiente de la muestra de mujeres. El objetivo principal es comparar porcentajes entre dos grupos. Esto significa determinar si existe una diferencia significativa en las proporciones en una característica entre dos grupos distintos. Evaluar el margen de error, cuantificar la incertidumbre asociada a la estimación de la diferencia entre la proporción. El margen de error refleja la precisión de la estimación. Un margen de error pequeño indica una estimación más precisa. Determinar diferencias significativas. Poder determinar si la diferencia observada entre las proporciones de las muestras es estadísticamente significativa o si podría ser obstruida al azar. Esto se hace comparando el intervalo de confianza con cero. Si el intervalo no incluye el cero, se considera que la diferencia es estadísticamente significativa. Un ejemplo de proporcionar datos concretos para ilustrar el cálculo de intervalo de confianza. Esta es la proporción muestral del primer grupo, significa hombres, del 60%. En la muestra prefiere el producto. La P es con un sombrerito, es la fórmula de la proporción poblacional real. El N1 es prácticamente el tamaño de la muestra del primer grupo. Un ejemplo, la proporción muestral del primer grupo, proporción de hombres, se prefieren del producto. Tamaño de la muestra del primer grupo, la proporción muestral del segundo grupo y la proporción de mujeres que prefieren el producto. El tamaño de la muestra del segundo grupo y el valor Z corresponde a un nivel de confianza del 95%. Este valor se obtiene de una tabla de distribución normal estándar.
El cálculo del error estándar se realiza mediante la fórmula siguiente que ahorita les estoy mostrando. Intervalos de confianza para variables. El principal objetivo de un intervalo de confianza para variables es estimar el rango probable en el que se encuentra la varianza de una población, basándose únicamente en la información obtenida de una muestra. A diferencia de estimar la media, aquí nos centramos en la dispersión de datos. Se utiliza la distribución CHI al cuadrado porque esta distribución describe prácticamente la probabilidad de obtener diferentes valores de varianza a partir de una población con una varianza específica. La fórmula para esto es IC, intervalo de confianza, representa el rango estimado para la varianza de población. La N es el tamaño de la muestra. S al cuadrado es la varianza muestral calculada a partir de dos datos de la muestra. X al cuadrado a diagonal 2 es el valor crítico de la distribución CHI al cuadrado para un nivel de significancia. Este valor se busca en una tabla de distribución CHI al cuadrado considerando los grados de libertad. N-1 representa el límite superior del intervalo. X2 al cuadrado, el valor crítico de la distribución CHI al cuadrado para un nivel de significancia. También se obtiene de la tabla de CHI al cuadrado con N-1. Grados de libertad representa el límite inferior del intervalo. El intervalo de confianza obtenido IC indica con un nivel de confianza del 1-A%, varianza poblacional se encuentra entre dos variables o valores. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95% sería el 0.05. Significa que hay un 95% de probabilidad de que la varianza real de la población se encuentre dentro del rango calculado. Intervalos de confianza para razones de dos varianzas. Bueno, voy a comenzar con la definición que pues un entendimiento que la varianza es una medida de dispersión o variabilidad de un conjunto de datos. Una varianza alta indica que los datos están muy dispersos, mientras que una varianza baja indica que están agrupados cerca de la media. En este contexto se comparan las varianzas de dos poblaciones diferentes. Razón de varianzas. Se calcula dividiendo la varianza de una población entre la varianza de otra. Esta razón nos da una idea de cómo se comparan las variabilidades de ambas poblaciones. Si la razón es cercana a 1, sugiere que las varianzas son similares. Distribución F. La distribución F de Pfister-Sedeptor es la distribución de probabilidad que se utiliza para comparar varianzas. Es crucial porque permite construir intervalo de confianza. La forma de distribución F depende de los grados de libertad relacionados con el tamaño de las muestras de cada población. El intervalo de confianza es un rango de valor que con una cierta probabilidad, nivel de confianza, contiene el verdadero valor de un parámetro poblacional. En este caso, el parámetro es la razón de las varianzas. Un intervalo de confianza del 95%, por ejemplo, significa que hay un 95% de probabilidad de que un intervalo calculado contenga verdadera razón de las varianzas de dos poblaciones. El nivel de significancia. Esto representa la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, cuando en realidad es verdadera. Generalmente se utiliza A igual 0.05 o 5%, lo que implica un nivel de confianza del 95%. Y los valores críticos F son prácticamente los valores de la distribución F que delimitan el intervalo de confianza. Se obtiene a partir de tabla de distribución F o con software estadístico, usando las gráficas de libertad correspondientes a cada muestra.